Buenas tardes, compañeros de grupo, estimada tutora. Espero estén teniendo una feliz tarde. Mi nombre es Oscar Daniel Torres Macías, soy estudiante de octavo semestre de el programa de Ciencias Políticas de la UNAD. Y bueno, muy complacido de realizar ya esta última actividad, en específico del curso de Gestión de Ciclos Internacionales. Bueno, empezando quiero dar una claridad, es que pues, las actividades las hemos venido desarrollando en grupo. Lamentablemente para esta última actividad no se logró tener contactos con mis compañeros. Tenemos un grupo de WhatsApp, pero ninguno se comunicó para adelantar y pues lógicamente pues es mejor hacer la actividad para que se me califique. Entonces pues voy a yo exponer personalmente pues todo lo que tenga que ver con el tema de lo relacionado a la actividad. Eh, ¿Qué institución o qué institución internacional escogimos para ayudar en esa tarea de cooperación frente a nuestro problema? La USAID, que es precisamente el logo de esta organización, es precisamente el que tenemos el fondo. ¿Por qué nos interesó la USAID? En específico, la selección de esta agencia que queda en los Estados Unidos, que es la USAID, es de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, es porque es un socio estratégico y un cooperante principal para esta iniciativa. ¿Por qué? Porque es una institución que técnicamente cuenta con una experiencia vasta, cuenta con demasiada experiencia material, o sea, ya ha realizado actuaciones en hechos concretos, en situaciones, podemos llamarlas de alto nivel de complejidad, porque pues inclusive, si no saben, de pronto, hace un tiempo, creo que alrededor de unos 6 7 meses, el presidente Petro, el actual presidente de Colombia, tuvo una discusión frente a una opinión que ya había tenido el presidente Trump de los Estados Unidos frente a esta institución que se enfoca directamente pues, en las problemáticas de carácter internacional. Entonces, pues primero es un socio estratégico porque tiene ese conocimiento concreto sobre los hechos. Segundo, tiene la capacidad y la potencia económica y de capital humano o de talento humano, que es vital. Pues no solo basta con que tengas experiencia ya reconocida en diferentes actuaciones por fuera de Colombia, en diversas situaciones que han pasado en el mundo y que ellos han interactuado, sino que pues también tienen esa capacidad, también tienen esa capacidad técnica por el talento humano, porque esas personas ya han sido entrenadas en un campo material externo. Y segundo, porque pues aparte a partir de la investigación y de la cultura académica y de la exigencia académica que se tiene para ocupar un nivel o un cargo ocupacional en estas instituciones, pues son personas reconocidamente de una alta calidad humana. Y tercero, porque cuentan con un suficiente patrimonio o una capacidad económica suficiente para no dejar el proyecto dotado, para invertirlo mejor e inclusive para, como lo hablaremos después, dejar objetivos muy claros que no solo ayuden en esa tarea investigativa, sino que pues también dejen unas bases planteadas que inclusive puede llevar o puede conllevar un gasto económico recurrente. Eh, ¿qué nos, ¿Qué nos pareció además curioso o imperativo para la toma de decisión? Es que la USAID tiene un principio y es muy cercano a la práctica desde el terreno, o lo podríamos hablar desde palabras coloquiales, como bien los pusimos en nuestra fase anterior. Tienen las botas en el territorio, recorren el territorio, conocen la problemática de primera mano y pues no es un estudio investigativo que se realiza desde una oficina en un piso con calefacción en Bogotá, sino que ellos realmente conocen la necesidad del territorio. La toma muestral de la población se realiza con el propio territorio y pues esto conlleva que los resultados pues sean de mayor exigencia, más porque la problemática, como bien los pone la actividad, la tenemos que poner, la problemática es, bueno, estos efectos devastadores que ha tenido la guerra en Colombia y esa transición que estamos buscando, una transición de paz, no temporal, sino que conlleve un ciclo de paz de aquí hacia el último tiempo. O sea, no necesariamente
que conlleve un cese al fuego, sino que abrir, aperturar el diálogo, la socialización, la conciliación, los mecanismos alternos de justicia y que funcione principalmente la justicia propia de este país para no imperar la violencia como la primera categoría. En específico nosotros en los trabajos incurrimos en que pues el muestreo, estamos hablando de una zona geográfica delimitada para poder alcanzar esos objetivos, pero pues no significa que la violencia solo se represente en esos momentos, como en este caso en nuestro trabajo es la zona de Santander, el Tarra, Cimitarra, bueno, eh, se me olvida de pronto qué es lo que compone lo que la gente ya conoce como el Catatumbo o la selva del Catatumbo, que es la selva entre Santander y el norte de Santander, que es donde existen los niveles más altos de violencia en este momento, aparte de la situación del Cauca. Digo yo que no es una situación externa de esos municipios, simplemente que la delimitación geográfica se realiza para poder cumplir con los objetivos planteados junto a esta institución, que es el desarrollo de los mecanismos alternativos a la solución de conflictos, y no estoy hablando netamente de lo jurídico, sino una transición de cultura, de entender la paz como metodología para resolver estas problemáticas y no a la violencia. Estaba hablando de que no está limitado a este espacio geográfico porque la violencia afecta a todo el país. En mi caso personalmente, vivo en el municipio de Ibagué, departamento del Tolima. De pronto, para los que conocen la historia, saben que en el departamento del Tolima, en un municipio que se llama Planadas, que es el municipio más al sur de nuestro departamento, que tiene contingencia litográfica o tiene límites geográficos con el Huila y con el Cauca, en lo que se conoce como la vía del Cañón de las Hermosas, que inclusive es uno de los corredores actualmente por donde más se transporta droga en Colombia, porque va a salir al Pacífico. Pues en estos municipios, en el municipio de Planadas, existe una vereda que se llama la vereda de Gaitania. Y la vereda de Gaitania, o el corregimiento de Gaitania, tiene un caserío, o sea, una cabecera municipal más pequeña, que se llama Marquetalia. Y no hablo de la Marquetalia de Caldas, que tiene una frontera con el Tolima, pero ustedes saben que Caldas queda hacia el norte del Tolima, y pues me estoy refiriendo al sur del Tolima, hacia los límites con el Huila y con el Cauca, y con el Valle del Cauca, específicamente con esos tres, y un poco con el Caquetá. En este corredor vial, donde queda Marquetalia, es donde es naciente este personaje o esta persona histórica de Tiro Fijo, Manuel Marulanda, creador de las FARC, la primera guerrilla revolucionaria, armada, política y de gran ensamblaje, o sea, la más importante, por lo menos para decirlo en estas palabras, que ha marcado la historia del conflicto de este país. Entonces, imagínense, no estamos hablando de que la tarea sea limitada a un municipio, simplemente que esta limitación ocurre, primero porque en el Catatumbo ya sabemos que el presidente declaró una situación de emergencia, la corte se la tumbó, la situación al parecer cada vez más grave, no confluye un solo actor armado, sino que la guerra se dispara entre agentes del Estado, como el ejército, la policía, hay sesión de lenos del ELN, hay sesión de disidencias de la FARC, como la segunda Marquetalia, comandadas por Iván Mordisco, y también hay confluyentes del brazo armado de las disidencias de las FARC que no son de la segunda Marquetalia, sino que están al mando de otros grandes guerrilleros. Entonces, es la gravedad de la situación en este espacio. Se me está haciendo un poco el video para el tiempo, pero para ir cerrando, ya les nombré un poco sobre el objetivo, la necesidad de abordar el problema, lo grave que es el conflicto en Colombia, que lo hemos decidido abordar de diferentes formas y no hemos encontrado la solución, porque por muchos años, alrededor de, podría decirles yo, desde el año 2000, inclusive antes de la presidencia Uribe, con el desarrollo del Plan Colombia a través del presidente Andrés Pastrana, hasta el año, digamos, 2016, entre la mitad del primer periodo del presidente Santos, se incurrió en la guerra como necesidad específica de resolución de este problema. Y aunque hubo una cierta de mejoras, como los primeros años, específicamente los primeros años del presidente Uribe, una alza de la violencia, una cantidad de muertes insaciables, en los últimos años
pues se demostró estadísticamente, por lo menos, que el conflicto había bajado en cierta escala. Después, con el presidente Santos, se decidió optar por una vía diferente de lucha del conflicto, como es la vía del diálogo de paz. Se ensamblaron diálogos en La Habana. Después de muchos años se llegó a un acuerdo. Ese acuerdo de La Habana se cayó por el plebiscito y después en el Teatro Colón se realizó un nuevo acuerdo. Es diferente al acordado, no aceptado por el pueblo. Mil conclusiones que usted puede sacar de este hecho histórico. Y bueno, no pudimos, después de este diálogo de paz, concertar una paz duradera. No se logró. No se logró por diferentes situaciones que nos abordaría horas y horas para hablar. El incumplimiento de las FARC, porque vimos que inclusive un desmovilizado que ya ocupaba una silla del Congreso, principalmente fue tendido en una trampa, pero en medio de la trampa era una persona que pues denotaba que todavía seguía en hechos maleables que perpetuaban este ciclo de violencia, como es el narcotráfico. Hablo del personaje de Jesús Santrich. Después la desmovilización de las FARC, que la gran mayoría de las personas que dejaron las armas las volvieron a tomar, volvieron a coger un músculo financiero. Hablo de Inmar Márquez, el propio Jesús Santrich. El aumento de la violencia en épocas de diálogo. Con la llegada del presidente Petro, a pesar de su promesa de que la guerra iba a acabar en un corto tiempo, pues la guerra se expansó, recibió, lo siento por la palabra, recibió un aumento de intensidad, más muertos, más líderes sociales asesinados, y la vía no la hemos encontrado. No sabemos si es por no darle continuidad a ese modelo del diálogo, no sabemos si de pronto ese modelo del diálogo debe venir atrás con una fuerte presencia del Estado frente al incumplimiento, si realmente la manera de combatir es la guerra, que no estoy de acuerdo claramente, algo que le ha hecho mucho, mucho daño a este país. Frente a uno de los objetivos que ya lo nombré, que es la perpuración de la paz, el ayudar, la perspectiva de género que tienen estas instituciones internacionales, pues como resultado previsto es la instalación de mecanismos, y segundo, que la tarea no sea investigativa, sino que los resultados afecten a la comunidad y afecten al sujeto investigador, para que esta paz pueda ser mucho más duradera. Segundo, se instalen diferentes objetivos secundarios que ayuden a la realización de este objetivo principal. ¿A través de cómo? A través de actividades de, primero, el cese al fuego duradero, frente, diría yo, a una política de sometimiento accesible frente a las personas que todavía delinquen en los hechos delictivos. Y segundo, frente a una tarea institucional ardua, ardua, que es donde hace parte esta institución de los Estados Unidos. Bueno, se me hizo un poco más largo, quisiera ampliar muchos conceptos más, pero quisiera agradecer, esta es la última actividad, especialmente a este profesor que nos ha acompañado durante el curso, y feliz ya fin de semestre. Muchas gracias.